La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 14. La ascensión del hombre, elevar la serpiente en el desierto. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna y no perezca. Juan 3, 9, 15. Diálogo con Nicodemo, parte 2. Preguntó con Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Al dirigirse a Nicodemo, Jesús señaló que el solo hecho de desempeñar el cargo ceremonial de maestro de la casa de Israel no le garantizaba la comprensión de los misterios de la vida. A menudo se otorgan dignidades religiosas a ciertas personas en virtud de su conocimiento intelectual de las Escrituras, pero solo se puede obtener una comprensión total de las profundidades esotéricas de la verdad por medio de la experiencia intuitiva. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Implica un conocimiento más profundo que la información que puede obtenerse a través del intelecto y del raciocinio, que dependen de los sentidos, dado que estos últimos son limitados. También lo es el entendimiento intelectual. Los sentidos y la mente son los portales externos por los cuales el conocimiento se introduce en la conciencia. El conocimiento humano penetra por medio de los sentidos y la mente lo interpreta. Si los sentidos se equivocan en lo que perciben, la conclusión que el entendimiento obtenga a partir de esa información será también incorrecta. Una tela de gasa blanca que ondea a la distancia puede parecer un fantasma, y una persona supersticiosa tal vez crea que lo es. Pero una observación más detenida revelará que esta conclusión es errónea. Los sentidos y el entendimiento son fácilmente víctimas del engaño, porque no captan la verdadera naturaleza, ni el carácter, ni las sustancias esenciales de todo lo creado. Jesús, en virtud de su intuición, poseía un conocimiento pleno del noumeno que sostiene el funcionamiento del cosmos y la diversidad de la vida. Por esa razón pudo decir con autoridad: nosotros sabemos. Jesús se hallaba en sintonía con el gran plan de manifestación que subyace en el espacio entero y que está más allá de la visión terrenal. A las mentes beligerantes no podía hablarles sin reservas acerca de las percepciones omnipresentes que experimentaba. Incluso fue crucificado a causa de las verdades que pronunció. Él le dijo a Nicodemo: si te hablo acerca de temas concernientes a las almas humanas cuya presencia es visible en la tierra y sobre el modo en que éstas pueden entrar en el reino de Dios, y no crees,
¿Cómo podrás entonces creerme si te hablo acerca de acontecimientos de los reinos celestiales, los cuales se hallan totalmente ocultos a la mirada humana ordinaria? Aun cuando Jesús lamentaba con afable tolerancia que Nicodemo dudase de las revelaciones intuitivas del estado crístico, pasó a explicarle a su visitante la manera en que éste y cualquier otro buscador espiritual podía experimentar esas verdades por sí mismo. Hay muchas personas que dudan de la existencia del cielo simplemente porque no lo ven, y sin embargo no ponen en duda la existencia de la brisa tan solo porque no sea visible. A esta se la reconoce por su sonido, por la sensación que produce sobre la piel y por el movimiento que imprime a las hojas y demás objetos. De manera semejante, el universo entero vive, se mueve, respira por causa de la invisible presencia de Dios en las fuerzas celestiales que se encuentran más allá de la materia. En cierta ocasión, un hombre le obsequió aceitunas a otro que no las conocía y le dijo: contienen gran cantidad de aceite. Esta otra persona partió el fruto, pero no pudo ver el aceite, hasta que su amigo le mostró cómo extraer el aceite de las aceitunas. Lo mismo ocurre en relación con Dios. Todo el universo se encuentra saturado de su presencia. Las titilantes estrellas, la rosa, el canto de los pájaros, nuestras mentes. Su ser lo inunda todo por doquier, pero es imprescindible, metafóricamente hablando, extraer a Dios de la materia donde se halla oculto. La concentración interior es el camino para tomar conciencia del sutil y prolífico cielo que se encuentra más allá de este denso universo. La soledad es el precio de la grandeza y del contacto con Dios. Aquellos que estén dispuestos a arrebatarle algo de tiempo al insaciable mundo material con el propósito de dedicárselo en cambio a la búsqueda divina, aprenderán a contemplar la maravillosa fábrica de la creación de la cual han surgido todas las cosas. Cada una de las almas encarnadas en un cuerpo físico ha descendido de las celestiales esferas causal y astral, y todas ellas pueden volver a ascender retirándose al desierto del silencio interior y practicando el método científico de elevar la fuerza vital y la conciencia desde la identificación corporal hasta la unión con Dios. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna y no perezca. Este pasaje es muy importante y poco comprendido. Si se las considera en forma literal, las palabras elevó la serpiente son en el mejor de los casos una clásica ambigüedad de las escrituras. Cada símbolo encierra un significado oculto que debe interpretarse con acierto. La palabra serpiente de este pasaje se refiere metafóricamente a la conciencia y a la fuerza vital del ser humano presentes en el sutil conducto enrollado que se encuentra en la base de la espina dorsal, cuyo flujo hacia la materia debe invertirse para que el hombre ascienda de nuevo desde un estado de apego corporal hasta su libertad en la supraconciencia. En nuestra calidad de almas, todos nos hallábamos al principio en el seno de Dios. Luego el Espíritu proyectó el deseo de crear una expresión individualizada de sí mismo. El alma se manifestó entonces y proyectó la idea del cuerpo en la forma causal. La idea se convirtió en energía, o sea, en el cuerpo astral de Vitatrones, y el cuerpo astral se condensó para formar el cuerpo físico. A través del conducto espinal, integrado por estos tres medios instrumentales,
El alma desciende hasta identificarse con el cuerpo material y la materia densa. El que bajó del cielo significa el cuerpo físico. Jesús se refiere al cuerpo físico como el hombre. En los evangelios, Jesús designa en todo momento su cuerpo físico como el Hijo del Hombre, para diferenciarlo de la conciencia crística, el Hijo de Dios. El hombre desciende de los planos celestiales de la creación de Dios, cuando su alma, vestida con un cuerpo causal de ideas congeladas de Dios y un cuerpo astral de luz, adopta la envoltura externa de tejido material. Así pues, no solo Jesús, sino todos los hijos de Dios han bajado del cielo. Así como las pequeñas llamas que asoman por los orificios de un hornillo de gas forman parte de la llama única que arde debajo del quemador, también la llama única del Espíritu que subyace en la creación entera aparenta ser en cada persona una llama alma independiente. Cuando se apaga el quemador, cada una de las numerosas llamitas individuales se retira hacia la llama central única. Toda pequeña lengua de fuego tuvo que salir primero de la llama principal antes de poder regresar a ella. Este ejemplo ilustra lo que Jesús dijo acerca de la ascensión de las almas al cielo después de haber descendido de éste. Ningún cuerpo humano ha ascendido al cielo. La esencia etérica de esta región no puede albergar formas corpóreas. No obstante, todas las almas tendrán la posibilidad de entrar, y de hecho entrarán, en los reinos celestiales cuando a causa de la muerte o por medio de la trascendencia espiritual se despojen de la conciencia física y se reconozcan como seres angélicos, ataviados de pensamiento y luz. Todos estamos hechos a imagen de Dios. Somos seres dotados de conciencia imperecedera, envueltos en diáfana luz celestial, una herencia que se encuentra sepultada bajo el terrón de la carne. Solo podremos reconocer dicha herencia por medio de la meditación. No existe otro camino. Ese logro no se alcanza a través de la lectura de libros o del estudio filosófico, sino por la devoción y la oración continua y la meditación científica que eleva la conciencia hacia Dios. Jesús se refería a una extraordinaria verdad cuando habló del Hijo del Hombre, que está en el cielo. Las almas comunes ven sus cuerpos, el Hijo del Hombre, vagar solo por la tierra. En cambio, las almas libres como Jesús moran simultáneamente en el plano físico y en los reinos celestiales astral y causal. Las películas cinematográficas muestran seres humanos, animales, árboles, montañas y océanos, todos los cuales descendieron a la pantalla desde la cabina y proyección a través de un rayo de luz. De modo similar, cada imagen que puebla este mundo ha surgido de la cabina de la eternidad. El cuerpo físico o Hijo del Hombre es una proyección del haz cósmico de la luz de Dios. Así pues, las palabras de Jesús son a la vez simples y maravillosas, aun cuando residía en el cuerpo en el mundo físico. Se contemplaba a sí mismo como un rayo de Dios que descendía del cielo. Demostró esto en forma concluyente después de su muerte, al volver a crear su cuerpo físico con rayos de luz creativa cósmica y desmaterializarlo más tarde en presencia de sus discípulos cuando ascendió nuevamente al cielo. Algunos maestros que han alcanzado la unión con Dios conservan su forma corporal de manera indefinida. Otros maestros que también disfrutan de dicho estado disuelven su imagen corporal en el espíritu cuando abandonan la tierra, pero reaparecen a voluntad en respuesta a la sincera súplica del alma de un devoto que clama por ellos con anhelo. Pueden presentarse en una visión o materializar de nuevo su forma física, como lo hizo Jesús ante San Francisco, y como mi propio Maestro después de su partida de este mundo se manifestó ante mí. O bien suele ocurrir que a petición del Padre Divino,
retornen voluntariamente a la tierra en una nueva encarnación para conducir almas desde el plano de la ilusión al reino de Dios. Mientras Jesús, encarnado por mandato divino, se encontraba en el mundo llevando a cabo con diligencia la obra de su Padre Celestial, pudo en verdad proclamar: estoy en el cielo. Este es el estado más elevado del éxtasis de la conciencia divina, definido por los yogis como Nirvikalpa Samadhi, un estado extático, sin diferencia, entre la conciencia externa y la comunión interior con Dios. En Savikalpa Samadhi, con diferencia, un estado menos elevado, no somos conscientes del mundo externo. El cuerpo entra en un trance inerte a la vez que la conciencia se halla inmersa en la unidad interior consciente con Dios. Los maestros más avanzados logran ser plenamente conscientes de Dios sin mostrar signos de que el cuerpo esté paralizado. El devoto bebe la presencia de Dios y al mismo tiempo continúa consciente y completamente activo en su entorno externo, si así se le propone. Esta declaración de Jesús brinda enorme aliento a todas las almas. Aun cuando el ser humano se encuentre acosado por las complicaciones asociadas a la residencia de un cuerpo físico, Dios le ha proporcionado la capacidad de permanecer en la conciencia celestial a pesar de las circunstancias externas. Un ebrio lleva su embriaguez consigo sin importar a dónde vaya. Aquel que se encuentra enfermo está en todo momento preocupado por su malestar. Quien es feliz está siempre burbujeante de alegría, y el que se halla consciente de Dios disfruta de esa suprema bienaventuranza, ya sea que esté activo en el mundo externo o absorto en la comunión interior. Cuando uno se encuentra absorto contemplando una escena trágica representada de manera muy convincente en una película cinematográfica, puede quedar tan grabada en la conciencia y en las emociones que comienza a percibirse como real. Sin embargo, cuando uno se siente afectado por una escena de particular crueldad, por ejemplo, la destrucción catastrófica de vidas humanas en una ciudad en llamas, si aparta la vista de la película y mira hacia arriba, hacia el rayo de luz que proviene del proyector, y analiza la relación de este con las figuras y sucesos de la pantalla, comprende que la naturaleza material de todo cuanto se muestra, edificios, paisajes, sufrimiento de los seres humanos, aunque parece real, no es otra cosa que luz. De modo similar, quien se halla absorto en la materia contempla su entorno siempre cambiante, su nacimiento, su muerte, su matrimonio, sus adquisiciones y sus pérdidas como si fuesen eventos de naturaleza material. En cambio, aquel que despierta a la conciencia de Dios mediante el éxtasis constante o unión con Dios, comienza a ver una luz que vibra en toda la creación. Se da cuenta que las diferentes formas de materia, los sólidos, los líquidos, las sustancias gaseosas, así como la vida y el pensamiento humanos, solo son diversas vibraciones de la palpitante luz omnipresente de Dios. Cuando avanza aún más, le es posible percibir realmente a Dios en su aspecto de Creador Todopoderoso que sueña este sueño cósmico. Al mirar una película, una persona puede concentrarse en las imágenes mientras que otra puede mantener la atención enfocada en el rayo de proyección que hace que dichas imágenes se materialicen sobre la pantalla. Las experiencias de estas dos personas que acuden al cine serán muy diferentes entre sí. Una permanecerá absorta en el argumento de la película sin advertir el rayo de luz, en tanto que la otra verá únicamente rayos luminosos y ninguna imagen. Mas existe una tercera posibilidad, una persona que se encuentra en la sala de cine disfrutando de las imágenes de la pantalla y que al mismo tiempo tenga presente de dónde proceden, al mantener parte de su atención en el haz de luz desprovisto de imágenes.
La persona que se concentre en la materia solo verá objetos materiales. En cambio, quien se halla en el estado inicial de éxtasis, Savikalpa Samadhi, y esté absorto en la luz divina, contemplará únicamente a Dios. Pero aquel que haya alcanzado el supremo estado de conciencia, Nirvikalpa Samadhi, verá la gran luz desprovista de imágenes que proviene de la energía cósmica de Dios, y sobre la vasta pantalla del espacio mirará en forma simultánea la película cinematográfica del universo producida por la luz creativa de Dios. Las palabras que Jesús pronunció y que se reproducen en este pasaje explican claramente que todas las almas se vuelven a ascender al cielo, que vuelven a ascender al cielo, habían ya descendido de allí, pero permanecieron atrapadas en los deseos materiales debido al falaz realismo del drama cósmico. No obstante, les fue posible ascender de nuevo porque vencieron todo engañoso apego a las tentaciones materiales. En los Evangelios, Jesús enfatiza una y otra vez el hecho de que todos pueden lograr aquello que Él logró. El siguiente comentario que hace a Nicodemo muestra de qué manera es posible. Jesús señala que cada hijo del hombre, cada conciencia corporal, debe elevarse del plano de los sentidos al reino astral, invirtiendo la corriente de la fuerza vital que se dirige hacia el exterior en dirección a la materia, con el fin de que ascienda por el conducto enrollado en forma de serpiente que se encuentra en la base de la espina dorsal. El Hijo del Hombre se eleva cuando esta fuerza serpentina asciende, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Al igual que hizo Moisés, debemos reascender en el desierto espiritual de silencio, donde cesaron todos sus deseos y elevó su alma, a través del mismo sendero por el cual había descendido, desde la conciencia corporal a la conciencia de Dios. Como se explicó anteriormente, los cuerpos físico, astral y causal del ser humano están ligados entre sí y funcionan como uno solo, debido al anudamiento de la fuerza vital y de la conciencia en los 7 centros cerebroespinales, en orden descendente. El último lazo es un nudo enrollado que se encuentra en la base de la columna vertebral, el cual impide el ascenso de la conciencia hacia el celestial reino astral. A no ser que se conozca la manera de desatar ese nudo de fuerzas astrales y físicas, la vida y la conciencia continúan siendo atraídas al reino mortal y fluyen hacia el exterior, hacia la conciencia del cuerpo y de los sentidos. Al circular por el espacio, la mayor parte de la energía se mueve en forma helicoidal, un motivo ubicuo en la arquitectura macrocósmica y microscópica del universo. A partir de las nebulosas galácticas, que son la cuna cósmica de la cual surge toda la materia, la energía fluye descubriendo diseños enrollados, circulares o vertiginosos. El patrón se repite en la danza orbital de los electrones alrededor del núcleo atómico y como aparece citado en las escrituras hindúes de origen antiguo, en la de los planetas y los soles y los sistemas estelares que giran por el espacio en torno a un gran centro del universo. Muchas galaxias tienen una configuración helicoidal y otros incontables fenómenos de la naturaleza, plantas, animales, vientos y tormentas, evidencian de modo similar las invisibles espirales de energía que subyacen a su forma y su estructura. Así es la fuerza serpentina Kundalini en el microcosmos del cuerpo humano, una corriente enrollada que se encuentra en la base de la espina dorsal, una poderosa dínamo de vida que cuando se dirige hacia afuera sostiene el cuerpo físico y la conciencia sensorial, y cuando se hace ascender conscientemente, abre las maravillas de los centros cerebroespinales astrales.
El alma envuelto en las sutiles cubiertas de los cuerpos astral y causal comienza su encarnación física en el momento de la concepción. Es entonces cuando se inicia el desarrollo del cuerpo entero a partir de la célula seminal formada por la unión del espermatozoide con el óvulo. Así surgen los primeros vestigios del bulbo raquídeo, el cerebro y la médula espinal. Desde su sede primigenia en el bulbo, la energía vital inteligente del cuerpo astral fluye hacia abajo, activa. Así todos los poderes especializados de los chakras astrales cerebroespinales que originan y vitalizan la columna vertebral, el sistema nervioso y los demás órganos del cuerpo. Una vez finalizada su tarea de creación del cuerpo, la fuerza vital primaria descansa en un conducto enrollado que se encuentra en el centro más bajo, el coccígeo. La configuración espiralada de este centro astral es lo que da a la energía vital allí presente el nombre de Kundalini o fuerza serpentina, del sánscrito kundala, enrollada. Cuando ha completado su obra creativa, la concentración de fuerza vital de este centro recibe el nombre de Kundalini, adormecida, porque al fluir en sentido centrífugo hacia el cuerpo, en su continua tarea de vitalización del área física de los sentidos, que incluye la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, así como la fuerza creativa física de naturaleza sexual ligada a lo terreno, ocasiona una fuerte identificación de la conciencia con los sueños ilusorios de los sentidos y su campo de acción, las actividades y los deseos. Moisés, Jesús y los yogis hindúes conocían el secreto de la vida espiritual científica. Demostraron con unanimidad que todos aquellos cuya mente aún se encuentra atada a lo físico deben dominar el arte de elevar la fuerza serpentina de la conciencia corporal sensorial a fin de dar los primeros pasos en su camino interior de regreso al espíritu. Todos los santos que han alcanzado la conciencia de Dios, sea cual sea su religión, han logrado en efecto retirar la conciencia y la fuerza vital de las regiones sensoriales para hacerlas ascender por el conducto y los plexos espinales hasta llegar al centro de la conciencia divina situado en el cerebro y desde allí al espíritu omnipresente. Cuando nos hallamos sentados en calma y en silencio, logramos aquietar parcialmente la fuerza vital que fluye hacia afuera en dirección a los nervios. Al haberla retirado de los músculos, en ese momento el cuerpo se encuentra relajado. Sin embargo, esta paz se ve fácilmente perturbada por la llegada de cualquier sonido o sensación, debido a que la energía vital que continúa fluyendo hacia el exterior a través del sendero enrollado mantiene los sentidos en funcionamiento. Durante el sueño, las fuerzas vitales, astrales, se retiran no solo de los músculos, sino también de los instrumentos sensoriales. Cada noche todo ser humano consigue el recogimiento físico de la fuerza vital. Si bien este proceso se realiza de manera inconsciente, la energía y la conciencia presentes en el cuerpo se retiran a la región del corazón, de la columna vertebral y del cerebro, para aportar al hombre la paz rejuvenecedora que proviene del contacto subconsciente con la dínamo divina de todos los poderes humanos, el alma. ¿Por qué el hombre siente gozo durante el sueño? Porque al encontrarse en el estado de sueño profundo, libre de actividad onírica y sin conciencia del cuerpo, las limitaciones físicas se olvidan y la mente establece contacto por un tiempo con una conciencia superior. El yogi conoce el arte científico de retirar la energía en forma consciente de los nervios sensoriales, de modo que ninguna perturbación externa, visual, auditiva, táctil, gustativa u olfativa, se introduzca en el santuario interior de su meditación saturada de paz. Los soldados apostados durante días en las líneas de frente
pueden quedar sumidos en el sueño a pesar del fragor incesante de la batalla, debido al mecanismo corporal por el cual la energía se retira inconscientemente de los oídos y demás órganos sensoriales. El yogi razona que este proceso se puede llevar a cabo de manera consciente, mediante el conocimiento y aplicación de determinadas leyes y técnicas científicas de concentración. Los yogis desconectan a voluntad los sentidos, atraviesan de este modo los umbrales del sueño subconsciente hasta llegar a las regiones del gozoso recogimiento supraconsciente. Aun cuando a lo largo de su existencia el alma se le conceden periodos en que se libera de su identidad con el cuerpo a intervalos regulares, durante algunas horas cada noche y por un lapso mayor entre una encarnación física y otra durante el sueño de la muerte, el hombre que se carece de iluminación descubre inevitablemente que sus anhelos terrenales insatisfechos le incitan a volver una vez más a la conciencia del cuerpo. Cuando una persona que duerme se ha recuperado lo suficiente de su fatiga sensorial, sus ambiciones le hacen retornar a la vigilia. Del mismo modo, entre las encarnaciones físicas, los deseos insatisfechos de disfrutar de las experiencias terrenales impulsan al ser humano a renacer después de haber tomado un descanso temporal en la región astral. Así pues, el estado de subconsciencia que se experimenta durante el sueño le aporta al hombre solo una trascendencia parcial, en tanto la fuerza vital y la conciencia permanezcan atadas al cuerpo, por medio de la actividad del corazón, los pulmones y otros órganos vitales, el hombre no podrá entrar en la supraconsciencia. El yogi que se encuentra sumido en el éxtasis de la meditación profunda desconecta por completo del cuerpo físico la fuerza vital y la conciencia y reenfoca su atención en la percepción supraconsciente de la celestial e invisible naturaleza bienaventurada del alma. La permanencia reiterada y prolongada en el estado sublime del éxtasis satisface todo deseo del devoto y le libera de las compulsiones que le atan a la tierra y de sus respectivos ciclos de reencarnación. Quienquiera que piense con cinismo que buscar el progreso espiritual en la meditación es una pérdida de tiempo debería reflexionar en los insuperables beneficios que se obtienen cuando se hace ascender la conciencia hasta alcanzar los elevados estados de la supraconsciencia. En el sueño se olvidan todas las dualidades y penalidades de la existencia física. En verdad, el mundo entero se desvanece en la invisible inmensidad de la paz del estado subconsciente. Si uno aprende a crear esa libertad mental de manera consciente y a voluntad en el estado de samadhi, cuando se vea afligido por el dolor o se enfrente a la muerte, será capaz de transferir su conciencia al ilimitado reino interior de la bienaventuranza, el cual se halla oculto detrás de la mente despierta y la mente subconsciente. Del mismo modo que la subconsciencia del sueño, disipadora del sufrimiento, se halla oculta detrás de la mente consciente. Todos los seres humanos han aprendido a entrar en la subconsciencia durante el sueño y todos pueden asimismo dominar el arte del éxtasis supraconsciente, que es una experiencia infinitamente más placentera y reparadora que aquella que se puede obtener del sueño. Este estado superior nos brinda la percepción constante de que la materia es una condensación de aquello que Dios imagina. Del mismo modo que al dormir, nuestros sueños y pesadillas son una creación efímera de nuestros propios pensamientos, condensados o congelados, en experiencias visuales mediante el poder objetivador de la imaginación. La persona que sueña no sabe que una pesadilla es irreal hasta que despierta. Así también, solo a través del despertar en el espíritu, la unidad con Dios en el estado de samadhi, puede el ser humano desvanecer el sueño cósmico de la pantalla de su conciencia individualizada.
La ascensión en el espíritu no es algo que se pueda lograr fácilmente, porque cuando una persona es consciente del cuerpo, se halla a merced de su segunda naturaleza, caracterizada por persistentes hábitos y estados de ánimo negativos. Es preciso vencer sin intimidarse los deseos del cuerpo. El Hijo del Hombre, que se encuentra sujeto a las ataduras del cuerpo, no puede ascender a la libertad celestial simplemente conversando acerca de ella. Debe aprender cómo desatar el nudo enrollado de la fuerza Kundalini, situado en la base de la espina dorsal, para trascender así su confinamiento en la prisión corporal. Cada vez que meditamos profundamente, ayudamos en forma automática a invertir el flujo de fuerza vital y conciencia para que se dirija de la materia hacia Dios. Si no se eleva la corriente del nudo astral que se halla en la base de la columna vertebral, mediante el recto vivir, los buenos pensamientos y la meditación, se acentuarán en la vida los pensamientos materialistas, los pensamientos mundanos y los pensamientos egoístas. Con cada acción bondadosa que el hombre realiza, éste asciende al cielo. Su mente se enfoca más en el centro crístico de percepción celestial. Con cada acción malvada, desciende a la materia y su atención queda atrapada por los fantasmas de la engañosa ilusión. El verdadero significado del despertar de la Kundalini suele comprenderse muy poco. Los instructores ignorantes a menudo asocian la Kundalini con la fuerza sexual y la envuelven en misterio para atemorizar a los neófitos, aduciendo los peligros de despertar este sagrado poder serpentino. Confundir el despertar de la Kundalini con el de la conciencia sexual es un concepto en extremo ridículo y totalmente desvirtuado. Por el contrario, con el despertar de la Kundalini, la fuerza vital del yogi se retira de los nervios sensorios, principalmente de aquellos asociados con la sexualidad, lo cual le proporciona un dominio absoluto sobre las tentaciones sensoriales y sexuales. La noción de que es posible despertar la fuerza Kundalini con facilidad o por accidente constituye otra falacia. El despertar de la fuerza Kundalini es una tarea sumamente difícil y no puede lograrse de manera accidental. Se requieren años de coordinados esfuerzos en la meditación bajo la guía de un gurú competente antes de poder soñar con liberar de su cautiverio en la prisión física. Mediante el despertar de la Kundalini al celestial cuerpo astral, aquel que puede despertar la fuerza Kundalini se aproxima rápidamente al estado crístico. El ascenso por ese sendero enrollado abre el ojo espiritual de visión esférica, el cual revela el universo entero que rodea al cuerpo y que se halla sostenido por la luz vibratoria de los poderes celestiales. Los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato se asemejan a 5 reflectores que nos muestran la materia cuando emerge la energía vital a través de los rayos sensoriales. El hombre se siente atraído hacia los bellos rostros, los sonidos cautivantes y los atrayentes aromas, sabores y sensaciones táctiles. Esto es natural, pero aquello que es natural para la conciencia atada al cuerpo no lo es para el alma. Sin embargo, cuando esa divina energía vital se retira de los autocráticos sentidos y asciende a través del sendero espinal hasta alcanzar el centro espiritual de percepción infinita situado en el cerebro, el faro de energía astral se proyecta hacia la inconmensurable eternidad y revela al Espíritu Universal. El devoto es entonces atraído por lo supremamente sobrenatural, la belleza que supera toda belleza, la música que trasciende todas las músicas, el gozo que está más allá de todo gozo. Puede hacer contacto con el Espíritu en el universo entero y escuchar la voz de Dios reverberando en todas las esferas. La forma se disuelve en aquello que es sin forma. La conciencia del cuerpo, confinada en una forma temporal y pequeña, se expande de manera ilimitada hasta fundirse con el eterno espíritu sin forma.
Jesús explica que jamás perecerá quien crea en la doctrina que consiste en elevar la conciencia corporal, el Hijo del Hombre, para llevarla del plano físico al astral mediante la inversión de la fuerza de vida a través del conducto serpentino situado en la base de la espina dorsal, es decir, no estará sujeto a los cambios mortales de la vida y de la muerte, sino que adquirirá gradualmente el estado de inmutabilidad, la conciencia crística, el Hijo de Dios. Fin del discurso 14. Gracias por escuchar.